Bienvenidas y bienvenidos a Berracas y Transformadoras, un espacio para resaltar el liderazgo de las mujeres que en cada rincón del país y del mundo se levantan cada mañana con entusiasmo, con optimismo, con fe, para sacar adelante sus proyectos de vida, a sus familias y a la comunidad, a generar transformaciones en diferentes sectores económicos. Hoy tenemos una historia de vida maravillosa. Una mujer que está liderando la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. A veces nos preguntamos, bueno, pero es que, ¿por qué el comercio electrónico? ¿Por qué no? Si yo puedo ir a un establecimiento a comprar mis productos, los bienes, los servicios que necesito. Con la pandemia yo creo que aprendimos que la tecnología es una herramienta que nos sirve para mejorar nuestra vida. Y la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico nos va a contar hoy, su presidenta, cómo desarrollan esas actividades, cuál es su propósito, pero además cómo llegó a ser la presidenta de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Quiero que conozcamos, antes de presentarles de manera directa a nuestra invitada, quién es María Fernanda Quiñones. Bueno, yo creo que mi familia influye de forma importante porque mis dos padres pues son abogados. Mi mamá ya falleció, mi papá es abogado y de alguna manera crecí pues toda la vida permeada de la importancia que tiene la política, la economía y por supuesto el derecho en la vida del país, pero también en la vida cotidiana. Entonces para mí pues yo creo que ese legado ha sido muy importante y ha sido también determinante la forma en la que la familia que yo formé, digamos, determinó el desarrollo de mi carrera profesional. Creo que al final he hecho un buen balance, o sea, yo hoy me siento muy tranquila de lo que he logrado con mi carrera porque además nunca la he descuidado, siempre ha sido algo muy importante para mí, mi desarrollo profesional, mi actividad intelectual, digamos, es algo muy importante que me llena como de muchas satisfacciones, pero creo que lo he balanceado bien con la crianza de estas dos mujeres ya, porque ya hoy en día pues son dos niñas de 23 y 18 años y me siento en medio de todo satisfecha pues con los altos y bajos que tiene cualquier maternidad, pero al final contenta. Mi mamá muere a los 2 meses de yo dar a luz a mi primera hija y creo que eso determinó de una forma definitiva como yo me empecé a desarrollar autónomamente como persona. O sea, yo ahí tuve que entender que estaba sola, que tenía, pues claro, tenía en ese momento un compañero y estaba con mi hija, pero ya era una adulta. Es decir, ahí como que transité a ese momento en el que sabes que tu vida es tu responsabilidad. Y creo que hay un momento profesional que sí se determina por algo que para mí fue muy importante, porque también lo determinó de forma emocional y fue la pandemia. Entonces creo que esos dos momentos los veo como algo que marcó mi desarrollo y bueno, y mi vida. Yo creo que el éxito es tener balance. Yo creo que el éxito no es salir en los periódicos ni tener una cuenta de ahorros inmensa. Yo creo que el éxito y lo difícil de la vida es lograr balancear las prioridades. El trabajo es muy importante, pero nunca será más importante que la vida personal. Nunca será más importante que la salud mental, nunca será más importante que la salud física. Hoy en día, ¿cómo mantengo yo mi balance? Hago ejercicio, yo como el yoga, como meditar un ratico, así sea un ratico por la noche, pues me permite dormir mejor, sí, ese tipo de cosas creo que ayudan a mantener balance. Yo voy una vez al mes a un club de lectura que se llama Mujeres que se leen. Lo dirige una escritora colombiana muy reconocida que se llama Yolanda Reyes y solo leemos escritoras mujeres. He encontrado como en los libros como un abrazo, como un lugar seguro y este club es súper divertido porque además es un club en el que van mujeres de todas las edades. Entonces van peladitas, van mujeres de mi edad, van mujeres mucho mayores que yo. Entonces es muy rico porque tenemos como diferentes visiones de una misma situación y ha sido espectacular. Que esto no es solamente una lucha individual, yo creo que esto es un trabajo colectivo de muchas mujeres que todos los días pues nos levantamos con el propósito de entregarlo todo y demostrar todo nuestro potencial y de desarrollar nuestro potencial para aportarle al país. Yo en general siento que
Porque he tenido la vida que he querido, he tomado mis decisiones y soy producto de ellas. Hoy nos acompaña María Fernanda Quiñones. Ella es abogada con una gran trayectoria en todo lo relacionado con el derecho comercial. Ha generado un gran legado en el tema de comercio electrónico y por eso hoy es la presidenta de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Esta Cámara Colombiana lleva 15 años de existencia y ha tenido 2 presidentas, mujeres las 2, una por 10 años y hoy que está María Fernanda Quiñones durante los últimos 5 años. Bienvenida. Muchas gracias por esta invitación, muy honrada de estar en este programa, me parece súper chévere. Bueno, muchas gracias a ti por acompañarnos. Hoy vamos a conocer y a darle unos mensajes a todas las personas que nos están viendo sobre el liderazgo femenino, sobre esos retos y esos retos que hay que conquistar y esos obstáculos que hay que superar cuando empieza uno a emprender algo distinto. Cuéntanos, María Fernanda, ¿cómo ha sido ese camino que has venido construyendo? Bueno, en relación con el comercio electrónico, digamos que estamos hace 5 años trabajando en una ruta de entendimiento, digamos, de las dinámicas productivas del comercio electrónico, de cuál es la contribución que le da al país. Un poco por eso la Cámara inicia con un enfoque muy comercial, de generar un ecosistema, de trabajar esos eventos de activación de ventas que a veces vemos como Cyberlunes o como Hot Sale. Y yo, por la formación en Derecho y por la experiencia que tenía en el mundo de los pagos, llego un poco a liderar en la Cámara una ruta de entendimiento económico y jurídico, como de política pública. Entonces ese ha sido, digamos que fundamentalmente el trabajo que hemos realizado en la Cámara, cuáles son esas brechas de política pública para poder llevar a todas las actividades productivas el comercio digital. En esa ruta estoy empezando, digamos, a trabajar cuando llega a caerse la pandemia, que obviamente acelera las discusiones en comercio electrónico, los planteamientos en política pública, los reevalúa, los reformula, los prioriza, porque no eran necesariamente prioritarios. Estábamos trabajando con un COMPES del 2008, o sea, era un tema que se veía como después, cuando quede tiempo, cuando las dinámicas productivas lleguen a un nivel de madurez, y realmente lo que la pandemia nos evidencia es que el comercio electrónico no puede ser para después, no se puede postergar y forma parte de la ruta competitiva, pues por supuesto de una empresa, pero en el largo plazo de un país, y eso es un poco lo que hemos venido trabajando, cómo el comercio electrónico le contribuye a la competitividad del país, en la medida en que genera inclusión digital, inclusión financiera, apropiación de dinámicas, digamos, que son competitivas, que son las que están vigentes en el mercado globalizado. Entonces hemos venido trabajando en eso. La pandemia, por supuesto, nos ayuda a priorizar esas discusiones, pero todavía tenemos muchos retos por resolver y muchas brechas por cerrar. Bueno, el comercio electrónico es ya, no hay que esperar, ¿no? Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo se crece y se genera mayor competitividad del comercio electrónico en un país donde todavía tenemos una brecha enorme de acceso al internet, a los tablets, a los computadores? Es decir, el celular está súper comercializado y de hecho el promedio que tenemos en nuestro país es que hay más celulares que personas, ¿no? Sí, pero esa, digamos, que es la paradoja. Es decir, me parece súper pertinente lo que me planteas, porque a veces se tiene como la premisa, por supuesto falaz, de que la pandemia llegó y solucionó los temas de digitalización. Y la tiene porque en nuestro entorno, digamos, es mucho más común ahora hacer comercio electrónico que antes, pero nuestro entorno no es el entorno del país. El país está compuesto, bueno, un 97% por micro, pequeñas y medianas empresas, para quienes la digitalización representaría realmente un salto en su productividad. Y ese es el desafío, porque tenemos no solamente brechas en conectividad, que además se profundizan de forma importante en relación con el rural y en relación con la mujer, que son generalmente las que lideran estas microempresas, ¿no? Sino tenemos brechas en temas de inclusión financiera, en temas sobre todo de apropiación digital. Cuando vemos las cifras de conectividad, es súper importante correlacionarlas con los planteamientos de apropiación digital que esas cifras deben llevar, porque si bien hay muchos celulares, lo importante es identificar si las personas están usando la conectividad para potenciar sus dinámicas productivas o para ver redes sociales, ¿sí? Para entender cómo funciona eso y cómo les puede impulsar su ¿Qué es crecimiento. apropiación digital?
Apropiación digital es incorporar a tu cotidianidad las herramientas digitales, a tu cotidianidad en términos de educación, en términos de productividad, comprender cómo una red social te puede ayudar a hacer de tu red de contactos una red transaccional y saber cómo hacer, digamos, que ese tránsito, entender cómo te puede ayudar en prestaciones de servicio de salud, cómo puede, digamos, generar en temas generacionales un mejoramiento en el acceso a los diferentes servicios. Eso no necesariamente se hace, Lucía. Entonces, lo que pasa es que sí, llevamos unas cifras de conectividad que tampoco son muy halagüeñas, pero que, digamos, sí representan un esfuerzo del Estado en la última década por llevarle Internet a todos sus ciudadanos, pero eso necesariamente tiene que ir acompañado por una pedagogía, por un entendimiento de lo que la digitalización tiene. Y ahí es donde a veces nos quedamos cortos. Esos programas de apropiación digital son fundamentales y es fundamental entender que hay que hacerlos en una colaboración público-privada. Solo el Estado tiene la capacidad de llegar a todo el territorio nacional, pero los privados tenemos también un entendimiento de años de la industria digital. Y el conocimiento y la agilidad, ¿no? Los tiempos son distintos, ¿no? Yo quiero que miremos qué nos dice la gente en la calle. ¿Sabe usted qué es apropiación digital? Vamos a ver qué nos dice la gente. Considero que las redes digitales, el trabajo en casa, el teletrabajo, le quita mucho espacio de convivencia a las personas con los demás. Además, es la interacción entre las personas y la empresa. Yo entiendo que apropiación digital tiene que ver con todos los esquemas de tecnología que las personas pueden utilizar para su beneficio y el de sus conciudadanos. Creo que eso abarca desde los celulares y todas las redes sociales y las aplicaciones que se están implementando para una mejor comunicación entre los congéneres. Entiendo por apropiación digital es todo lo que nos están imponiendo las redes sociales, la tecnología para poder pagar un servicio, para poder pagar para la facturación, realmente es para poder subsistir ya hoy en día. Es una herramienta tecnológica que están utilizando ahorita tanto los jóvenes como nosotros los viejos, los jóvenes como herramienta de estudio y nosotros como medio para fomentar las ventas, nos ha ayudado comercialmente, ya pues todo se maneja por internet. Bueno, nos falta aprender qué es apropiación digital, ¿no? Nos falta tener más interacción. A veces creemos que apropiación digital es que tenemos el celular y entonces yo entro a mis redes sociales y ya, soy una experta. Y en realidad no estamos optimizando nuestro tiempo para generar mayor productividad, sino lo que estamos es gastando nuestro tiempo, ¿no? Sí, así es. Entonces aquí lo que necesitamos es tener un equilibrio, así como cuando le piden a todas las personas, haga un equilibrio entre el trabajo, entre la familia, la diversión, la recreación, el esparcimiento. Aquí también hay que hacer un equilibrio entre para qué utilizo la tecnología, ¿no? Si la utilizo para generar mayor productividad, para disminuir costos, para mejorar la calidad, para aumentar mi competitividad o para gastar mi tiempo. Así es. Entonces, bueno, ahí es un camino que recorrer. Bueno, vamos a volver otra vez a la persona de María Fernanda Quiñones. María Fernanda es abogada y experta también en el sector financiero. Ese paso que das del sector financiero al sector de comercio electrónico, ¿cómo es? Pues es un paso trascendental en mi vida, digamos. Primero fue un cambio de paradigma. Yo venía de un sector muy corporativo, muy organizado, muy metódico, y llego a la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, que primero es un ambiente gremial, que ya eso tiene otro caliz, ya tiene otra forma, digamos, de ver las cosas. Y segundo, está permeado por muchísimas otras industrias. Por supuesto, llego porque mi vida profesional, digamos, que habría transcurrido en una entidad del sector financiero especializada en pagos digitales, cuando los pagos no era de lo que todo el mundo hablaba, sino era una cosa únicamente relacionada con tarjetas de crédito y débito. Entonces aprendo, digamos, mucho del tema de pagos y eso es un eslabón muy importante del comercio electrónico. Son, digamos, que articuladores interdependientes. Y llego como con ese conocimiento, pero tengo que enfrentarme a nuevos retos en términos de
de comprender cómo funciona el comercio electrónico, cómo funcionan los temas de conectividad, cómo funcionan los temas logísticos, cómo funcionan los temas de provisión de contenidos, los temas de telecomunicaciones. Es decir, empiezo a tener como otro mundo. Sí, otro mundo de muchos mundos, ¿no? Un bagaje como de varios temas, pues que me ha resultado muy enriquecedor, que en su momento fue súper retador. Recuerdo pues las primeras semanas, incluso los primeros meses, yo sentía que no lo iba a lograr, como que era mucho. Era súper asustador. Un tsunami de información, sí, de conocimiento, de temas diversos. Y eso también me estructuró mucho desde la perspectiva personal, ¿no? Yo creo que eso me ayudó mucho a empoderarme, a sentirme capaz, a trabajar en mí y es algo pues que agradezco. Esa transición, digamos, fue muy importante para mí. ¿Recuerdas cuáles fueron como esos obstáculos que tú decías, no, como que no voy a poder? Primero, no conocía el equipo humano que iba, digamos, que a ser parte de ese tránsito, ¿no? Entonces eso para mí fue todo un desafío, estructurar un equipo que me permitiera actuar en sinergia, entender cómo funcionaban los temas que eran muy lejanos a mí, por ejemplo, facturación electrónica o, por ejemplo, logística. Eso me representó una dificultad importante, pero sin duda yo creo que el reto más relevante es que al año de yo haber entrado, que pues un año es un año de acomodación, de entender y demás, cae la pandemia. Entonces yo ya no tengo más tiempo para entender, yo ya tengo que tener todo entendido y tengo que enfrentarme a estamentos del Estado pues, de alto nivel para conversar sobre un tema que se volvió lo cotidiano. Todos teníamos que hacer todo en comercio electrónico y creo que eso fue un desafío porque articular lo que significó personalmente la pandemia en términos, por ejemplo, de salud mental y ese gran reto laboral, pues fue un tema muy, muy retador para mí, muy estructurante, pero fue difícil. Fue difícil, pero ¿qué aprendizaje queda después de asumir ese tsunami y hoy decir, respiro profundo y lo logré? Pues primero un aprendizaje personal de una valoración de mí misma, ¿no? De sentirme capaz de articular las diferentes dimensiones de mi vida, que siempre había sido una obsesión. Yo fui mamá muy joven, entonces yo, digamos que siempre en todas mis dinámicas laborales tenía que priorizar a mi bebé y después a mi segunda bebé, que por supuesto ya no son bebés, pero bueno. ¿Cuántos años tienen tus hijas? La mayor tiene 23 años y la chiquita tiene 18. Pero pues yo empiezo mi vida... Siguen siendo unas niñas. Sí, para mí, obviamente. Y siguen siendo unas niñas igual. Pero para mí siempre serán mis bebés. Y yo empiezo mi vida laboral pues con un bebé de 2 años. Entonces yo no tuve esa etapa de irme a firma y trabajar 22 horas diarias. Eso no, para mí no era una posibilidad porque yo no podía descuidar mi maternidad. La pandemia me reta mucho en ese sentido, me reta porque además me llega con 2 adolescentes viviendo con la mamá en el momento en el que uno tiene todo menos ganas de ver a la mamá. Entonces me reta mucho en temas de maternidad, en temas de manejo de la casa misma y por supuesto en temas laborales y en temas como de cultivo de lo personal, ¿no? El tema del ejercicio, que fue algo que también desarrollé mucho y bueno, lo conseguí, me costó, pero yo creo que ese fue el gran legado que me dejó. Lo puedes hacer, es posible. Aquí hay que seguir y por eso hoy nos acompaña María Fernanda Quiñones, porque ella no se detuvo ante el tsunami de información, de tareas que había que hacer, de la pandemia que hubo que asumir y sobre todo en un país con una enorme brecha digital que tenemos entre lo urbano y lo rural, en esos retos en materia educativa. Y adicional, no solamente es el tema de las pasarelas de pago que hay en el comercio electrónico, que yo creo que ya estamos más familiarizados, porque aprendimos con la pandemia a hacer mercado por internet, a hacer de todo por internet. Y creo que avanzamos, pero ¿cuántos avanzamos y cuántos faltan para tener acceso a internet? Entonces ahí tenemos un enorme reto todavía, ¿no? Sí, la penetración del comercio electrónico todavía es precaria, digamos, está en ciernes. Y un poco para ilustrarte eso te doy una cifra del DANE, es una cifra, digamos, que tiene una representatividad importante y es la penetración del comercio electrónico en el comercio minorista, digamos, agregado, total. Antes de la pandemia estábamos en un 1%, en los momentos más restrictivos de la pandemia logramos tener un 8% de participación y hoy estamos en un 2%.
Es decir, O sea que retrocedimos como el... no nos hemos devuelto al 1, pero obviamente retrocedimos en la pandemia. Por eso que te decía, la pandemia no cierra per se las brechas asociadas a que se pueda desarrollar el comercio electrónico. El comercio electrónico es una cadena de valor y va a ir tan rápido como vaya el eslabón más lento. Entonces todavía el tema de conectividad no está resuelto. El tema de inclusión financiera. Por eso, pero avanzamos, Sí, pero poquito. pero avanzamos al 8%. Pero en la pandemia, cuando nadie podía comprar físicamente. Claro, pero lo que quiero decir es que hay prácticas que no se sostuvieron y esta es una de ellas. Claro, porque se dio una transformación digital que no se dio, digamos, se dio un paso a lo digital totalmente reactivo, asociado a unas dinámicas de urgencia, pero las personas No sostenido. No se dio de manera sostenible. Nosotros en la Y no se Cámara- creó una cultura. No se creó una cultura, yo creo que ese es el punto. Pero porque no le resulta fácil piensa en un microempresario, es decir, no le resulta fácil apropiar una nueva cultura cuando lo que está pensando es en el afán de si la caja del día siguiente le da o no le da, ¿sí me entiendes? Y las dinámicas digitales pues necesariamente tienen que tener resueltas todos esos temas que le son como inherentes para que pueda apropiarse esa cultura. Y esa es la gran dificultad, cómo bajamos las dinámicas digitales pues a la productividad de un país como Colombia, porque nosotros pues claro que hacemos comercio por internet y el crecimiento digamos del comercio Y en las electrónico, ciudades capitales, ¿no? así además, pero lo muestra, digamos, el crecimiento de nuestras dinámicas se ve en las cifras. El comercio electrónico el primer año después de la pandemia creció un 40%, venía creciendo un 20%, ¿no? Más o menos para que veamos. Después creció un 38%, el año pasado creció un 16%, es decir, estamos esperando que este año crezca un 18%, a pesar de las dinámicas de contracción que tuvimos el año pasado. El comercio electrónico va a seguir creciendo, pues está creciendo en la punta, está creciendo por los jugadores que han desarrollado y que han apostado todo para el comercio electrónico, pero ¿cómo llevamos esto a la microempresa, al turismo de las zonas, no al turismo solamente de los grandes, ¿cierto? A los operadores turísticos, de los parques y ¿Cómo demás? hacemos que se cree una cultura del comercio electrónico donde independiente de si estoy en el campo o en la ciudad, si estoy en un lugar alejado de la capital o cercano, puedo tener acceso a él? Y donde sea mi decisión, ¿no? Claro. Pues mira, yo creo que eso, lo decía ahorita, necesariamente implica una articulación público-privada. Pero la premisa es que desde lo público se entienda que el comercio electrónico entrega beneficios macroeconómicos. Las discusiones a veces son, el comercio electrónico pues es para empresas que les esté yendo muy bien. No, si llevamos el comercio electrónico a realmente las actividades productivas del país, lo que generamos es trazabilidad de los intercambios económicos de las personas. Eso jalona economías de la sombra, ¿cierto? Hace más trazables y hace por tanto mejor fiscalizables esos intercambios y por consiguiente genera mayor inclusión, ¿no? Porque la gente que puede hacer evidente ante un sistema crediticio cuáles son sus movimientos, pues puede estructurar un score y puede acceder finalmente al crédito, que es lo que incluye financieramente. Lo que incluye financieramente no es tener una cuenta, ¿cierto? No. Eso no incluye. Entonces, es ese entendimiento que se tenga desde lo público de que el comercio electrónico le contribuye al desarrollo del país, le contribuye a la digitalización de las personas, lo que decíamos, hacer más competitivas las dinámicas productivas, realmente acerca a las puntas de la operación intercambio económico. Nosotros estamos trabajando un proyecto súper lindo con Google sobre agro digital, cómo llevar el comercio electrónico a agro y generar pues una desintermediación cada vez menos perversa, ¿cierto? Entonces, ese entendimiento que se tenga desde la prioridad de las discusiones públicas y se articule con la acción que podemos hacer desde lo privado, pues haría que pudiéramos llevar el comercio electrónico a otro nivel, que creo es algo pues que además está probado, no me lo estoy inventando yo, está probado que los países que incluyen dinámicas digitales generan una ruta de desarrollo obviamente mucho más rápida. Entonces yo creo que ahí está el tema, ¿no? Generar esa coordinación de discursos. Esa sinergia, esa complementariedad. Pero vamos a mirar esta infografía de qué es el comercio electrónico y cómo ha avanzado el comercio electrónico en nuestro país. Miremos.
El comercio electrónico se refiere a las transacciones de compra y venta realizadas a través de Internet u otras redes telemáticas. En Colombia, este sector ha experimentado un crecimiento significativo, mostrando una gran adaptabilidad frente al entorno macroeconómico. En el año 2023, el comercio electrónico en Colombia alcanzó ventas en línea por un valor de 62,1 billones de pesos, lo que representó un aumento del 12,6% respecto al año anterior. Este crecimiento se ha visto reflejado tanto en el valor como en el número de transacciones, que llegaron a 370,5 millones de pesos en el mismo año. El ticket promedio de compra en línea para el año 2023 fue de 165.370 pesos, mostrando un comportamiento variado a lo largo del año. Por otro lado, las categorías de compra más destacadas fueron servicios financieros con el 21,7%, la tecnología con el 15% y otras de retail con el 12,8%. Desde la Cámara de Comercio Electrónica se agrupan los medios de pago en tres grandes categorías: pago con débito a la cuenta bancaria o PSE con un 43,2%, pago con tarjeta de crédito o débito con el 52,8% y pago en efectivo, que puede contemplar el pago en puntos de recaudo o pago contra entrega, el 4%. Es importante destacar que el comercio electrónico fue fundamental durante la pandemia del COVID-19, permitiendo a los consumidores realizar compras de manera segura desde sus hogares. Esto llevó a una mayor diversificación en las categorías de compra y ha impulsado el crecimiento del sector. Es un fenómeno que llegó para quedarse y que continúa transformando la forma en que compramos y vendemos bienes y servicios. ¿Qué es el comercio electrónico? Eso es lo que hemos preguntado, pero en una sola palabra. ¿Qué es el comercio electrónico? Es un articulador de desarrollo. Articulador de desarrollo, y por eso es que tenemos que seguir avanzando, dando pasos más rápido para que no nos coja la tecnología y nos atropelle, como dicen, ¿no? Así es. Como se dice popularmente. No vamos a permitir que la tecnología nos atropelle, no, vamos a hacer que la tecnología sea una herramienta para nuestra vida, es decir, para que pueda facilitarnos la vida. Hemos llegado al final de nuestro programa y quiero primero agradecerte. No, a ti. Muchas gracias. Muy contenta de haber estado acá. Y segundo, que nos envíes un mensaje a todas las personas que nos están viendo de ese empoderamiento, de esa lucha y de esa incorporación a un sector que no es fácil, que es el tema electrónico. Bueno, yo los invito a ver la digitalización como algo que puede potenciar su vida en muchísimas dimensiones, a entender que no necesariamente es costosa. Hay muchas herramientas de acceso gratuito en las que pueden encontrar contenidos que les expliquen cómo funciona y realmente a que no la posterguen más. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy, ¿no? Así o sea, si hay que aprender algo, hagámoslo de una vez, inscribámonos al curso, llamemos, consultemos. Hay muchas aplicaciones gratuitas para poder aprender. Hoy, el que no quiere aprender es porque no quiere, ¿no? Porque sí, no se pone en la tarea. Hay herramientas y hay muchísimas. Para todo. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este programa de Berracas y Transformadoras, no solamente para mostrar que a veces cuando nos asumimos un reto, como que nos llega un gran tsunami, como que nos sacude y luego nos dice, bueno, ¿es capaz o no es capaz? Las mujeres somos capaces de todo, de sacar todos los retos adelante. Y este es un ejemplo, el que nos ha dado hoy María Fernanda. Y es que a pesar de ese reto tan grande, de una dificultad como la pandemia, de avanzar en un comercio electrónico, de ser la presidenta de esa Cámara de Comercio Electrónico en nuestro país, lo pudo superar, pero además está generando política pública, está trabajando articuladamente con el sector público, porque el sector público y el sector privado tienen que estar de la mano para generar esas sinergias y seguir avanzando en esta senda del acceso a la tecnología y el acceso universal a la tecnología sin barreras, que si yo no quiero es una decisión propia, pero que estén todas las oportunidades dadas. Muchas gracias por acompañarnos en Berracas y Transformadoras. Nos vemos aquí en un próximo programa.